Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Alejandro Grisanti. Alejandro, yo te preguntaba sobre lo que está haciendo el gobierno frente a la hiperinflación, que al final es el grave problema que tenemos, es la enfermedad que hay que curar. ¿Está haciendo algo correcto? ¿No lo está haciendo correctamente? ¿No está haciendo nada dirigido a eso? Pero hay que entender primero bien que cuando te refieres a lo correcto o a lo que está A haciendo. lo que se debe hacer según el librito. Mira, a lo que se debe hacer es muy sencillo. Mira, la hiperinflación, su raíz, su génesis es un gobierno que gasta muy por encima de sus ingresos y que esa diferencia entre gastos e ingresos lo termina financiando con el Banco Central. Entonces, la única manera de corregir la hiperinflación es evitar ese financiamiento, cosa que dijo Maduro en el 17 de agosto cuando empezó a hablar de las medidas. Yo no me voy a financiar más nunca con el Banco Central, lo cual por una parte está reconociendo que lo hizo y que era parte de la hiperinflación, ¿no? Eso nos lleva por lo menos a dos cosas que quiero comentar, realmente que creo son importantes. Metiendo preso al bodeguero, metiendo preso al gerente del automercado, etcétera, así no arreglas el tema de hiperinflación. Porque la reacción posterior a los anuncios de Maduro fue empezar a que los comerciantes estaban ajustando precios, etcétera, y que había que meter los precios. La única génesis de la hiperinflación es un gasto por encima del ingreso que se termina financiando con el Banco Central. Entonces, el meter preso al bodega no va a ayudar. Pero lo segundo, y que quizás es más polémico porque los venezolanos lo han tenido como una verdad, una cosa que es una mentira, que el ajuste salarial es inflacionario. Que no se puede ajustar el salario mínimo porque los precios se van a desbordar y vamos a terminar en una vorágine inflacionaria. De nuevo, lo que te dice el librito de economía es la raíz es fiscal, la raíz del problema está en el gobierno. Y justo es decir que es necesario que un salario que compró 50 centavos de dólar en agosto, un salario que no alcanzó en agosto para comprar una lata de atún, que hay que hacer diferentes políticas para restablecer el poder adquisitivo de los salarios. Y esto es un tema que es fundamental y que el gobierno no está apuntando en la dirección correcta. Entonces, ¿qué pasó con los anuncios de Maduro el 17 de agosto? Bueno, te dio una serie de medidas para incrementar los ingresos. Te habló de incremento al IVA, te están metiendo las manos en el bolsillo de los venezolanos para pagar más impuestos, te habla de incremento al precio de la gasolina. Este es el único país en el mundo que hace una semana incrementó el precio de la gasolina y que ningún venezolano sabe cuál es el nuevo precio de la gasolina, pero en teoría viene, incrementó impuestos a las transacciones financieras, prepago de impuestos sobre la renta, entonces tomó algunas medidas del lado de ingresos. A los venezolanos digo, mira, yo estoy en una crisis, yo tuve unos excesos durante mucho tiempo que ahorita nos está haciendo a todos los venezolanos pagar. Pero ¿qué pasó del lado del gasto? Aquí no hay ningún anuncio de reestructuración de gastos, de unir ministerios, de buscar una simplificación de la burocracia. De simplificación de la burocracia. ¿Qué va a pasar? El gobierno reconoció que había 70 empresas públicas en rojo. Entonces, yo voy a tener que pagar impuestos para financiar la mala gerencia del gobierno en Sidor. O los venezolanos tenemos que pagar impuestos para pagar la mala gerencia de Agropatria, del Lácteo de los Andes, etcétera. ¿Por qué hay que subir los impuestos para mantener, digamos, esas empresas públicas? Y eso es una de las cosas que no está haciendo el gobierno. No ha reestructurado el Estado, no ha hablado de traspaso de muchos de esos activos que causan pérdida al sector privado. Y más bien los anuncios lo que te llevan es a un incremento del gasto fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el gobierno estaba muchísimo más rezagado que el sector privado en cuanto al salario mínimo. Es decir, el sector privado en promedio, el salario mínimo era 10 o 12 veces los 5.200 que regían, los 5.200.000 que regían en agosto. Es decir, el salario mínimo del sector privado está en alrededor de 50 millones, que serían 500 bolívares actuales a 600. En el sector público no. En el sector público se había una gran masa de trabajadores públicos que estaban muy cerca del salario mínimo. Entonces, el costo del incremento salarial sobre el sector público va a ser muchísimo mayor que sobre el sector privado y de nuevo es algo que te vuelve a abrir la brecha entre ingresos y gastos. Y sin embargo a eso se le agrega el hecho de que el gobierno prometió financiar durante 3 meses la mitad del salario mínimo de aquellas empresas pequeñas y medianas que por supuesto no pueden hacerlo, ¿no? Fíjate que se comprometió en pagar el incremento del salario mínimo y tengo casos, clientes, por supuesto no puedo decir el nombre, donde están pagando la totalidad del salario mínimo. Es decir, al presidente de una empresa que conozco le depositaron el 25% del salario mínimo cuando su salario que mandó al Ministerio de Finanzas, donde incluyó su nómina y dentro de su nómina, por supuesto, estaban todos los de salario mínimo y los que estaban por encima del salario mínimo, bueno, a todo el mundo le pagaron lo mismo.
A todo el mundo le pagaron el 25% del salario mínimo independientemente del salario. Para que veas un poco, y lo cito, Vladimir, por el inmenso desorden que hay en la administración pública, por la inmensa improvisación con que se han tomado estas medidas, que aquellas empresas que aceptaron, cosa que no critico, a que el gobierno le pagara el diferencial entre el salario que cobraban sus obreros y el nuevo salario mínimo, que fue el anuncio, bueno, a todos se les habrá enredado el papagayo, no te sé decir, pero a todo el mundo, estuviese por encima o por debajo del salario mínimo, a todos le terminaron pagando eso. ¿Quién paga el salario mínimo? ¿Quién paga eso? ¿Cómo tú puedes cerrar esa brecha de ingresos y gastos para controlar la hiperinflación si el gobierno comete esos errores? Pero además, ¿de dónde se financia? El otro problema, ¿no? Entonces, ahí es donde entra también otro asunto, que es el de la búsqueda de crédito internacional, de financiamiento internacional, porque la hiperinflación tampoco se puede derrotar sin un plan de reestructuración, ¿no? Y de financiamiento internacional, ¿no? Que Venezuela... Bueno, no lo ha admitido. Nosotros calculamos en Ecoanalítica, Vladimir, que el déficit puede ser alrededor de 15.000, 16.000 millones de dólares. Que con eso se pudiera... O sea, que tú necesitas levantar 16.000 millones de dólares. Las medidas te incrementan el gasto en 5.000 millones de dólares por los bonos de la patria adicionales que se nombraron, y te incrementan los ingresos en un poco más de 6.000 en 12 meses plazo. Es decir, que de los 15.000, 16.000 millones que tú necesitabas, con esta medida, al final lo que hiciste fue levantar ingresos netos por 1.500 millones. O sea, de bromita llegas al 10% de lo que necesitaba. Entonces, cuando a mí me preguntan, mira, el tema de la hiperinflación se eliminó, va a bajar, estas medidas son suficientes, la respuesta clarísimamente es no. Hasta ahora, el tema inflacionario, a lo mejor en septiembre, con esta represión, con este estado policial, con este susto que deben tener los comerciantes, posiblemente en septiembre cede un poco la inflación con respecto a agosto, pero en lo que venga el pago de aguinaldo, de prestaciones, toda esa concentración de masa monetaria que viene en octubre y noviembre, nosotros vamos a tener otra vez un despegue muy fuerte de la inflación. Ahora, pero también ocurre que puede pasar que ese salario que se subió, que se aumentó, si se produce ese incremento de la hiperinflación, ya ese salario se vuelve a salir de agua también. Pero efectivamente, por eso el decretar un incremento salarial es muy sencillo. El decretar un incremento salarial, y puedes poner un número más grande o más pequeño, es relativamente fácil. Sencillamente firmas un decreto, un papel y listo. Ahora, ¿cómo se le devuelve el poder adquisitivo a los trabajadores? ¿Cómo tú logras que un salario mínimo compre tu cesta básica de alimentos y bebidas, que al final es lo que tú necesitas para que los venezolanos no emigren, que tú tengas un salario digno, que te dé un poder de compra para la cesta básica, para la cesta, digamos, para poder comer, para poder tener los 3 golpes al día, las 3 comidas diarias. Las necesidades básicas. Pues. Efectivamente, entonces eso es mucho más difícil de arreglar. Eso es mucho más difícil de arreglar porque tienes que generar credibilidad, tienes que generar que de alguna manera el hacer creer que te vas a abrochar el cinturón, que no vas a gastar muy por encima de tus ingresos, que vas a buscar financiamiento internacional, por ejemplo, como tú decías, que implicaría otras cosas para este gobierno, pero que vas a conseguir financiamiento internacional suficiente para parar la impresión de dinero. Entonces, ahí la reacción es otra. La reacción hubiese sido, o sea, ahí la reacción de confianza, de credibilidad, se ve reflejado en los principales indicadores. Lo vas a ver reflejado en el tipo de cambio, lo vas a ver reflejado en los precios, lo vas a ver reflejado, digamos, en todo el ambiente que termina soportando un plan de estabilización que sea exitoso. Fíjate, José Leo Isturiz pregunta por aquí, ¿qué porcentaje de empresas pudieran llegar a cerrar las puertas después de 3 meses por las medidas económicas que hizo el gobierno? Esa es una preocupación que mucha gente tiene. Eso es muy difícil quizás estimarlo, pero la gente se lo pregunta. Las cifras de Conindustria apuntan a que hacia finales del 2012, principios del 13, en Venezuela el parque industrial venezolano era casi de 15.000 industrias. Hoy estamos en el orden de los 3.700 industrias que permanecen abiertas. 3.700 empresas que, por supuesto, con estas nuevas medidas, después de 5 años de recesión, a empresas que tú le pidas que tienen que incrementar salarios en un ambiente donde además tienen que incrementar impuestos, hay muchos industriales, hay muchos empresarios que hoy por hoy van a estar sacando su cuenta a ver si eso es posible o si tienen que desafortunadamente que cerrar. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Alejandro Grisanti. Él es director de Ecoanalítica, PhD en Economía, maestría en Economía. Bueno, sabe de economía, por supuesto. Ya venimos.